Me acuerdo del clic, no de mis manos. El control remoto estaba frío, pese al calor del mediodía. Apreté el botón y en la pantalla, sus voces empezaron a sonar como si el techo hubiera bajado de golpe. Los vi mirarse entre ellos. Vi a Bruna apretar la servilleta hasta deformarla, a Naim tragar saliva con un nudo en el cuello, a Soren calcular una salida como quien mide una puerta con los ojos. Yo no dije nada. Sentí el pulso en las encías, no en las muñecas. Es raro lo que el cuerpo elige para sostenerte cuando has llegado al punto en que ya no queda otra cosa que ponerle nombre a cada sombra. En la mesa había sopa, pan, un ramo sencillo de flores blancas que corté esa mañana en el balcón y una carpeta con papeles que olían a tinta fresca. No sabían todavía que era su última comida en mi casa. Yo sí lo supe. Lo supe con la claridad áspera de las mujeres viejas que ya no preguntan si tienen permiso para respirar. No voy a contarte todavía qué mostraba ese video, no porque tenga miedo de tus ojos, sino porque aprendí a la fuerza que cuando una empieza por el final, nadie escucha el principio, y aquí el principio explica por qué el final fue inevitable. Si te molesta que dosifique, recuerda que tengo 76 años. A esta edad, una por fin aprende a poner los ladrillos en el orden que evita que la pared se venga abajo en la primera lluvia. Me llamo Zaira Montel. Fui contadora 4 décadas. No de esas que solo golpean la calculadora, de las que aprenden a oler la mentira en un balance con apenas 2 números a la vista. Me casé a los 29 con Sinesio, camionero prolijo, de manos anchas y paciencia de santo para los peajes. Me dejó 2 cosas, unos ojos que aún buscan líneas en el horizonte y un puñado de acciones que compró cuando su jefe se jubiló. Se murió hace 18 años, justo el día en que la empresa celebró su cincuentenario. Ironías que solo la vida se permite. Con él se fue el ruido de las rutas en mis sueños. Me quedé con una casa demasiado grande, un balcón con macetas y 2 hijos que crecieron como árboles torcidos, a la sombra de una madre que trabaja y de un padre que se iba por semanas. Volvían con regalos y abrazos apurados. Naim, el mayor, nació apurado, como si no quisiera pasar demasiado tiempo en ningún lado. Empresario de manual, de esos que se aprenden la palabra proyecto antes que responsabilidad. Tuvo un par de éxitos que le hicieron creer que la marea siempre sube para el mismo lado. Bruna, 3 años menor, parece firme de lejos y de cerca se transparenta. Convergencias de yoga, recetas de batidos verdes, un canal de redes donde vende bienestar ajeno con una sonrisa que no le llega a los ojos. A Naim lo acompaña una mujer carismática de voz dulce y alma de piedra pulida, Cora Deles. A Bruna la arrastra una corriente de encanto cínico llamada Soren Valdés, un hombre que sabe abrir puertas con media frase y que apuesta más de lo que gana. Son los míos. Lo digo sin orgullo y sin vergüenza, me tocan. Uno no elige la baraja, aprende a jugar lo que le reparten y a veces a guardarse un as que otros no ven. Durante años hicimos la pantomima del domingo. Almuerzo, anécdotas, el nieto de Bruna que corre detrás del gato, Naim contestando mensajes como si le faltara el aire si no lo hace. Yo escuchaba, asentía, metía cuchara cuando decían una cifra disparatada y luego fregaba la loza con el agua demasiado caliente, que es la única temperatura en la que siento que la grasa de la vida se despega. En paralelo, yo iba armando mi propia vejez como se arma un balance anual, con previsión. Vendí la casa de playa que Sinesio amaba, pero a la que no volvimos desde su muerte. No por falta de ganas, por falta de razones. Hice una buena venta. Guardé el dinero en inversiones conservadoras. Retiré efectivo cuando convino. No firmé testamento. No por indecisión. Porque a veces, si no pones lo que piensas por escrito, te obligas a seguir pensando. El primer aviso no llegó con sirenas, sino con un vaso de agua. Soren apareció un martes con una sopa para mamá, como me llama cuando quiere que yo abra la puerta sin preguntar. Traía una sonrisa cortada con regla. Dejó la olla sobre el mármol y se fue apurado. Dijo que tenía una reunión. No me gustó el olor. Las sopas compradas, por más que las disfracen, siempre huelen a prisa. Probé una cucharada por educación, no por hambre. 10 minutos después,
Sentí un mareo breve, como si la luz se hubiera movido medio centímetro. Soy vieja pero no tonta. Siempre reviso mis medicamentos. Puse la sopa en la nevera y me tomé la presión. Estaba bien. Al día siguiente, en el botiquín, vi que el blister de mi antihipertensivo estaba raro. Faltaba un comprimido del centro, cuando siempre lo saco en orden. El lote no coincidía con la caja. Tomé el teléfono. Llamé a la farmacia, pregunté por el lote. Me dijeron que hacía meses que no trabajaban con ese número. En el cajón hay cosas que nadie mira hasta que un hilo se suelta. Yo empecé a tirar de ese hilo con la paciencia de quien ha desarmado más de un ovillo. No se lo conté a nadie. A esta altura ya entendía que contar, si no hay pruebas, equivale a regalar el guión para que el otro lo ensaye mejor. A la semana, Bruna vino a ayudarme a ordenar y me cambió la alfombra del pasillo. «Porque esa vieja te hace tropezar», lo dijo sonriendo, como quien saca una espina de un gato. Dejé que la cambiara. Esa noche me levanté al baño, en la oscuridad, con los pies aprendidos de la casa. Sentí el borde de la nueva alfombra justo donde el pasillo hace curva. El tobillo, que siempre me obedeció como un soldado, amagó una traición. Mi mano ya buscaba el pasamanos. No estaba. Lo habían desatornillado para limpiarlo, dijo Bruna al día siguiente, como si la limpieza exigiera dejar a una vieja sin baranda. Compré 4 tornillos nuevos y lo volví a fijar al muro con el apuro de quien atornilla su propia columna vertebral. No te voy a abrumar con cada detalle, pero necesito que sientas el ritmo. Es una gotera, no una inundación. Un mediodía, Naim vino a cocinarme. Puso la olla en la hornilla y se quedó hablando conmigo, distraído. Se fue a contestar una llamada al balcón. Cuando volvió, ya estábamos con los platos servidos. Comimos, charlamos, reímos en 2 momentos de verdad. Me besó en la frente y se fue. A la tarde, mientras limpiaba, sentí un olor que no sentía desde que dejé de fumar. Gas. No eran mis manos temblorosas. Era la perilla de la cocina, apenas corrida, apenas lo suficiente para que la casa se llenara de un susurro invisible si yo me dormía la siesta. Abrí ventanas y puerta. Respiré con la boca. Apagué la llave general. Me senté en el suelo y conté los mosaicos como si fueran ovejas. Decidí entonces que no iba a morir por descuido ajeno. La estocada, sin embargo, no la dieron en la cocina. La dieron en un lugar que huele a lavandina y a burocracia, el hospital. «Vamos aquí a hacer control general», dijo Bruna, una mañana luminosa. «Te vemos rara, mamá», agregó Naim, bajando la mirada como cuando era niño y rompía algo del living. Yo sabía que estaba bien. Me había hecho análisis la semana anterior. Acepté. A veces la mejor manera de ver la mano del otro es ofrecerle la mesa. Llegamos al hospital. Me senté en una silla dura. Un médico joven me tomó la presión, la saturación, me hizo preguntas simples. Respondí todas. Me miró con ojos sinceros. «Está muy bien, señora». En la puerta de urgencias, mis hijos hablaban con una mujer de traje. Entendí después que era la trabajadora social. Les escuché palabras que me supieron a contrato no leído. Desorientada, inseguridad en el hogar, riesgo de caídas, mejor dejarla 24 horas. Yo levanté la cabeza. Dije mi nombre, mi documento, recité de memoria mi medicación, mis antecedentes. Le expliqué al médico que revisaran mis blísteres, porque sospechaba que alguien había cambiado comprimidos. Hubo un silencio que pesó más que una firma. La doctora de guardia, Iltia Ram, me miró con una ceja levantada. «Está muy lúcida», dijo. Los míos se incomodaron. «Igual, dejémosla en observación, doctor», insistió Naim con una sonrisa de salón. «Por su seguridad. Por su herencia», pensé sin decirlo. Me acosté en la camilla como quien se recuesta en una verdad. Desde allí los vi irse a hacer unos trámites y no volver en toda la noche. Nadie murió ese día, pero algo se quebró a la mitad de mi pecho y no fue un hueso. Fue una manera de mirar a mis hijos. Me dejaron. No digo que fuera un crimen en letra grande. Digo que fue abandono con secretaria. Si me hubieran querido, se habrían turnado para traerme agua. Si me hubieran querido, no habrían dicho «está rara» delante de extraños con trajes de pareces. Me quedé con las manos sobre la falda, escuchando los ruidos de carros y sillas. El hospital tiene su propia música. Si una escucha,
Aprende quién sufre, quién miente, quién mima. Esa noche conocí a 2 personas que me rescataron de la idea, peligrosa, de que el mundo entero se había vuelto contra mí. Efrén Lueca, camillero de paso firme y voz baja, y Doria Bess, trabajadora social con ojos de ver debajo de la mesa. Efrén me llevó a rayos con una suavidad que se aprende en casas donde faltaban cucharas. ¿La familia vuelve?, preguntó, no por chisme, por cuidado. Mañana, respondí, sabiendo que quizá pasado. Me acercó una manta sin pedir permiso. Me contó que su abuela, Sema, siempre decía que la vejez es un país extranjero. Tienes que aprender el idioma a la fuerza. Doria apareció al amanecer cuando la enfermera cambió mi suero. ¿Cómo se siente, señora Zaira?, preguntó. Dispuesta a trabajar, contesté. Ella rió de verdad. Las risas de verdad hacen vibrar el vidrio de las ventanas. ¿Trabajar en qué?, quiso saber. En demostrar que no estoy loca, dije, y ya no era un chiste. No voy a aburrirte con mis títulos, pero mi oficio me dio un superpoder. Sé guardar papeles, sé leer números, sé que un documento mal fechado puede ser una soga para quien lo redactó. Doria me escuchó con atención. Le conté lo del gas, lo del blister, lo de la alfombra y la baranda. No exageré, no lloré, no golpeé la cama con teatralidad. Ella tomó notas con una lapicera que se quedaba sin tinta y la sacudía como si fuera un maraca. Vamos a hacer algo simple, dijo. Que farmacia del hospital mire ese blister. Si hay placebo, quedará por escrito. Y voy a anotar que usted está orientada, lúcida, con discurso coherente, que conste. A esa hora sentí que una persona te puede salvar la vida con una palabra y un formulario bien llenado. Me dieron el alta a la tarde, con la letra de la doctora Iltia Clara. Paciente orientada, sin signos de demencia, presión controlada, se sugiere vigilancia familiar comprometida. Las mayúsculas no las puso al azar. En la puerta de salidas nadie. Llamé a Naim. No atendió. Llamé a Bruna. Estoy en vivo, mamá, te llamo, dijo, y cortó. Efrén me miró y dijo con la naturalidad de quien no quiere hacer un mundo de algo que lo es. Yo salgo en 15, la acerco. Me llevó en su bicicleta, yo en el asiento trasero como una reina pobre, agarrada a su cintura para no caerme, riéndome sola del papelón y llorando por debajo del costado en el que a uno se le juntan las aguas. Me dejó en la puerta, prometió pasar el sábado con unas herramientas por si hay que apretar barandas, y no lo dijo para quedar lindo. Lo dijo como quien te dice, mañana hay pan. Entré a mi casa, cerré con llave, me hice un té, lo que las mujeres hacemos cuando no sabemos por dónde empezar. Después saqué del cajón la carpeta que nadie ve, la de eventos. Allí guardo documentos que no sé dónde poner todavía. Había viejos resúmenes, fotocopias de DNI, certificados de vacunas de mis nietos, cartas de Sinesio. Puse en la primera hoja una nueva etiqueta. Herencia. Soy consciente del peso de esa palabra. Si te ríes, es que nunca te tocó. Si te enojas, es que te tocó en los talones. La pegué con cuidado. Encendí la lámpara del living. Hice algo que no había hecho en toda mi vida. Puse una cámara en mi casa. Efrén me ayudó al día siguiente. Es su casa, doña Zaira. Aquí usted graba lo que quiere. La ubicamos ahí arriba, toma la cocina y la alacena, dijo señalando la esquina donde la moldura hace un recodo. Y otra apuntando al pasillo. No era de espionaje, era de defensa. Conecté la app en mi viejo teléfono. Practiqué. Vi mi cuerpo moverse como si fuera el de otra. Me pareció mentira. No lo era. Las semanas siguientes fueron una mezcla de rutina y teatro. Mis hijos venían. Yo sonreía. Los escuchaba. Les ofrecía café que no tomaba. Dejaban frases colgando, miradas cómplices que creían que yo no notaba. La casa de playa se vendió bien, ¿no?, decía Naim. Deberías descansar, mamá. Firmar ya algo para que estés tranquila, agregaba Bruna con voz de profesora de pilates. Cora hacía de almohada emocional. Tú confía, suegrita. Soren abría cajones con la excusa de buscar cucharitas. Yo respiraba lento. La cámara veía. Yo veía a la cámara viendo. Guardé lo que tenía que guardar en la caja fuerte que pocos sabían que existía, detrás de los libros de contabilidad de los años 70. Cambié mis pastillas de lugar. Llevé un blister y un frasco al hospital. Farmacia confirmó.
Contienen lactosa y colorante, no el principio activo. Pedí que lo firmaran. Lo firmaron. 3 firmas, 2 sellos. No hay nada más bello que un sello cuando te van a dudar. Los papeles son paciencia. Cada día algo. En el abrigo de Soren encontré recibos de la casa de apuestas La Herradura y un comprobante de un préstamo con intereses de tiburón. En la cuenta de Naim, donde yo tenía acceso autorizado desde hace años, por si pasa algo, vi 3 transferencias a una financiera de nombre Cursi. En la tablet de Bruna, que dejó olvidada a propósito en mi casa para que yo leyera su último ebook sobre detox de mamá, había un chat abierto donde alguien llamado Key confabulaba para adelantar trámites de tutela. Saqué fotos con mi teléfono como quien saca piedritas de un zapato y las pone en fila sobre la mesa. Llamé al notario de Sinesio, el único que me quedó cuando los amigos de él se murieron o se fueron, Gal Thor, hombre de cejas espesísimas y visión de rayos X para las trampas. Quiero que vengas a comer el domingo, le dije. Trae a una escribiente. ¿A comer o a certificar?, preguntó con esa ironía suave que le baja el azúcar a los tramposos. A comer y a certificar, respondí, y trae el formulario de fideicomiso que te pedí leer la otra vez. Me dijo que sí. Llamé a Doria. Pasa por mi casa el domingo a las 2, sin hacer ruido. Si puedes con alguien de tu confianza, mejor. Protocolo nos permite acudir ante riesgo de adulta mayor, dijo. Te creo. Te llevo a 2 cuadras. Si te mando un mensaje, entran. Efrén, que ese día trabajaba de noche, me dijo. A las 12 paso y te pongo un cable del teléfono a la tele. Que se vea bien. Me miró con ojos de amigo que sabe que vas a saltar. Lo que haga falta, doña. No era venganza todavía. Era preparación. La venganza, si así quieres llamarla, vino después, cuando hicieron lo que siempre hacen, subestimar a la vieja. Mientras tanto, yo seguía siendo la Zaira de siempre. Chequeé el precio de las acelgas en 2 verdulerías. Cambié las sábanas el viernes. Contesté un mensaje de una vecina que me pedía un teléfono de plomero. Y regué mis flores con la dulzura que solo reciben las cosas que no te mienten. Llegó el domingo. A las 11 corté el pan como si no supiera que iba a necesitar que mis manos estuvieran firmes. Gal y Vera llegaron a la 1:30. Se sentaron en la cocina. Me ayudaron a poner los manteles. Yo saqué la sopa que olía a sopa, no a trampa. No me temblaba nada, salvo los párpados de vez en cuando. A las 2 en punto, tocaron el timbre. Naim con camisa que no usa para mí, Bruna con vestido blanco, Cora con un pastel de zanahoria, Soren con 2 botellas de vino y sonrisa de catálogo. Saludos, besos al aire, qué bien te veo, qué casa luminosa, mamá, qué lindo ramo. Todo en su lugar. A los 5 minutos, como quien no quiere la cosa, Naim puso el tema. Mamá, hablamos lo del testamento. Sí, dije. Hoy. Vi cómo se relajaban. Creyeron que habían ganado antes de sentarse. No hay peor táctico que el soberbio. Comimos. Brindamos. Hablamos de fútbol y de una expo de plantas que le gusta a Cora. Yo miré el reloj cuando el segundero apuntó hacia arriba. Posé la servilleta sobre el plato. Fui al living. Tomé el control. El clic. Y entonces ahí estamos donde empecé. Sus voces saliendo por la televisión como si alguien hubiera abierto un grifo adentro de sus gargantas. En la pantalla, Soren abría mi botiquín y cambiaba un blister completo por otro con pastillas redondas más pequeñas, que en cámara se ven más claras que un mediodía de enero. En otra toma, de hace 2 semanas, Bruna corría el borde de la alfombra con la punta del pie y con la mano izquierda desenroscaba un tornillo del pasamanos. En otra, Naim en la cocina, mirando el teléfono, girando la perilla de gas y luego, con el codo, cerrando la ventana mientras dejaba la puerta de la cocina entreabierta. Luego, un fragmento de audio colocado con toda la mala intención del mundo, sí, donde Bruna decía, si la dejamos en observación y pedimos evaluación cognitiva, podemos pedir tutela preventiva. No es tan difícil. Cora respondía, adelantemos, no la dejemos decidir. Se nos va el tren. No dije nada. No había nada que decir que mejorara esa música. Todos se movieron al mismo tiempo como si alguien hubiera pateado una jaula. Soren se levantó. Naim buscó el control remoto. Bruna habló con esa voz que usa para vender jugos verdes. Esto es un malentendido, mamá.
¿Qué es esto? ¿Es legal grabarnos? En mi casa sí, dije. Y el sonido de mi propia voz me sorprendió. Era una piedra que alguien había dejado al sol. Soren avanzó. No llegó. La puerta se abrió. Entró Doria con 2 agentes en ropa de civil, credenciales en alto. Por protocolo de riesgo, orden de allanamiento diferida, dijo, dejándoles el papel a centímetros de la nariz. Nadie entendió las palabras, pero entendieron las placas. Hubo voces, hubo manos al aire, hubo negaciones. En el medio de ese baile, Gal, el notario, carraspeó. «Seguimos con lo nuestro, doña Zaira», dijo, como si me estuviera preguntando si servía el segundo plato. «Sí», contesté. Puse sobre la mesa la carpeta que olía a tinta. Vera apoyó el acta. Yo firmé. No temblé. Firmé la constitución de la Fundación Mesa Tibia, con objeto expreso de apoyo a niños en pobreza hospitalaria, alimentación, abrigo, acompañamiento escolar, pequeñas intervenciones de salud donde el sistema público se queda corto. Transferí allí la totalidad de mi cuenta de inversiones, la plusvalía de la casa de playa, mis acciones. Designé un patronato, doctora Iltia, Doria, Gal y una representante de la ONG Barrigas Llenas, que conozco hace años. Incorporé una cláusula de fideicomiso irrevocable por 30 años. Mi casa se legaba a un hogar de acogida para que allí las madres que vienen del interior a tratar a sus hijos tengan donde dormir sin pedirle al azar una cama. De mis bienes para mis hijos, nada. No por capricho, por indignidad. Lo escribí en castellano y en legal. Gal leyó en voz alta el artículo de desheredación moral, con un equilibrio en la voz que me conmovió más que un poema. Naim gritó. Bruna se quebró en el llanto que yo le vi una vez cuando se le murió un perro. Soren hizo números en la cabeza y perdí la cuenta de cuántos ceros le faltaban para quedarse. Cora me miró con una cara que solo vi en un espejo una vez, cuando me dieron una mala noticia. Incredulidad envuelta en rabia. Los agentes, sin ponerles una mano encima, les dijeron que estaban imputados por tentativa de homicidio y abandono de persona, que se los llevarían a declarar, que había pruebas resguardadas, que si intentaban borrar algo se agravarían cargos. Doria, con su carpeta firme contra el pecho, parecía una estatua de justicia hecha de carne. Yo no respiraba con el pecho, respiraba con la nuca. Sabía que ese era el clímax, la palabra favorita de los que escriben historias. La mía no se escribió sola. Se amasó con noches de silencio en el hospital, con preguntas que no se hacen por vergüenza, con el dedo recorriendo estados de cuenta en busca de números que no cuadran. Se amasó con la memoria de Sinesio diciendo, no le abras la puerta a los que entran sin mirar, y con la mirada de Efrén cuando apretó un tornillo de mi baranda como si apretara su propia historia. Podría terminar aquí, servida la venganza con vajilla, pero aún quedaba mucho que no te conté y que importa para que esto sea creíble, y no una función barata. Cuando mis hijos se fueron con los agentes, Doria se quedó conmigo un momento. ¿Está bien?, preguntó. Estoy, respondí. Es la única palabra honesta que tengo a mano cuando el cuerpo todavía no se decide entre temblar o reír. Efrén llegó después de su turno con pan caliente. Nos sentamos los 3 en la mesa. Comimos en silencio al principio. Luego Doria habló de su abuela que perdió la casa por una firma. Efrén contó de un tío que nunca aprendió a leer y firmó un papel que lo dejó sin jubilación. Yo hablé de Sinesio y su manera de poner el cinturón, siempre 2 veces, como si una no alcanzara. Nos reímos. Lloramos poquito. Lavé los platos. Dormí 6 horas seguidas esa noche. No me había pasado en meses. A la mañana siguiente, el barrio era el mismo y era otro. La señora del tercero dejó una bolsa de naranjas en mi puerta. La vecina de la esquina, que nunca saluda, me miró a los ojos al cruzarnos en el pasillo. Cora me mandó 5 mensajes que no le respondí. Bruna subió una historia con un versículo y una taza de té. Naim no posteó nada por primera vez desde que existe Internet. Los diarios no se enteraron. No soy famosa. Esto transcurrió en el país real, ese donde los papeles no hacen ruido si no los agitas. En la fiscalía abrieron la causa. Presentamos los videos, los peritajes de farmacia del hospital que confirmaban el placebo, las fotos del pasamanos desenroscado y la alfombra corrido en el borde.
el informe de gas natural con la fuga evitada por mi aviso a emergencias 2 semanas atrás, el listado de llamadas. El abogado de ellos intentó decir que era preocupación mal entendida y errores domésticos. El fiscal les mostró el chat impreso donde decía: no la dejemos decidir. Bala en el pie. Yo no fui a todas las audiencias. Fui a las que me necesitaban. Me senté en la fila de madera con mis manos sobre el bolso. Declaré mirando a la jueza directamente a los ojos. No lloré para convencer. No dije, pobrecita yo. Dije números, fechas, acciones concretas. Dije, desatornillaron la baranda el día 14 a las 17:32. Dije, cambiaron el blister el martes 6 a las 9:11. Dije, dejaron la hornilla en fuga el sábado 23 a las 14:06. Dije, me dejaron en observación sin acompañamiento ni ropa. Y a las 3:23 am, el camillero tuvo que ir a buscar una manta porque no había familia presente. Dije, a las 8:05 am, la doctora Iltia escribió que estaba lúcida, palabra que pesa. Dije, trabajadora social Doria Bess consignó que la familia insistió en internación no indicada. Dije, hay peritaje. En la cara de mi hija vi algo que no le deseo a nadie, el espejo de una vida mal elegida. En la de mi hijo vi la aritmética rota, la suma que no le daba nunca más. Te debo un gesto polémico, porque no vine a santificarme ni a pedir palmas. Entre la noche del clic y la primera audiencia, hice algo que algunos dirán que es cruel. Yo lo llamo prevención reputacional. Envié anónimos con pruebas a 2 marcas que trabajaban con Bruna, recordándoles que en sus contratos tenían cláusulas de conducta que afecta la imagen. Les adjunté, sin firmar, extractos del expediente, el peritaje del hospital y 2 fotos de la alfombra y el pasamanos. Les dije que si querían, podían esperar a la sentencia, pero que a veces las marcas prefieren adelantarse. No digo que por mí la hayan dejado sin contratos. Digo que, cuando pasó, yo estaba frente a la ventana con una taza de té que se enfriaba. A Naim le llegó un correo de un cliente de transporte que, curiosamente, ya no necesitó sus servicios tras recibir una carpeta que hablaba de implicación en intento de daño a adulta mayor. Esa carpeta también viajó sin firma. ¿Me arrepiento? No. ¿Fue cruel? Puede ser. Yo lo cuento sin regodeo. Que cada quien decida si aplaude o mueve la cabeza. Yo duermo mejor desde entonces. A ratos, pero mejor. El proceso penal no fue una película de héroes. Fue lento. Hubo chicanas. Hubo un recurso donde los abogados de ellos quisieron anular el video de mi casa. No lo lograron. Había carteles, advertencias, mi consentimiento. Todo en regla. El fiscal pidió tentativa de homicidio y abandono de persona. El juez aceptó la imputación. Hubo una salida alternativa propuesta por la defensa. Reparación simbólica y un compromiso de alejamiento. Dije que no. No porque quisiera verlos presos, sino porque necesitaba que la verdad quedara escrita en papeles con sellos y que otras viejas pudieran, si les pasa, enseñar mi expediente como se enseña un pan cuando está dorado y no se cae a pedazos al tocarlo. En paralelo, mi mundo se acomodó. Dejé de manejar mi dinero porque ya no tenía mucho que manejar. Estaba en la fundación. Fui al hospital a conocer el ala pediátrica, donde íbamos a instalar un rincón con sillitas, mantas, libros y un microondas que no quema como las hornallas de casa. Lo llamamos mesa tibia. El nombre me salió solo, pensando en todas las mesas frías donde las madres comen paradas sin plato. La doctora Iltia me acompañó a ver el espacio. Doria atendía a una mamá que había llegado con un nene con neumonía desde un pueblo. Efrén cargaba cajas con juguetes donados por una escuela. Me senté en el piso y probé una mantita que tejió una señora anónima. Lloré un poco. Nadie me corrió los ojos. A esa altura ya sabían que las lágrimas son sal que limpia. Te pido un momento aquí para algo práctico. Si esta historia te acompaña, si sientes que estás sentada a mi mesa, que tomaste un poco de mi sopa y que has visto mis manos con marcas de tinta sostener estos papeles, dale me gusta al video. Es el botoncito de abajo, con el pulgar. Tienes que tocarlo, nada más. Y si quieres seguir conmigo y con mujeres como yo,
que aprendieron a atornillar sus barandas, suscríbete al canal. Es el botón negro que dice suscribirse. No se cobra extra, no te llama nadie. Solo te avisa cuando nos sentamos de nuevo a conversar. Te lo digo con paciencia, por si la tecnología te mira feo. Es fácil, te acompaño. Gracias. Sigamos, que queda el postre y la factura. Volviendo a la sala de audiencias, la sentencia llegó como llegan las cosas que uno empuja con las manos a través de paredes finas, de golpe y demasiado tarde. Condena por tentativa de homicidio simple y abandono de persona agravado por el vínculo, con atenuantes que no me interesan enumerar. Penas que, según donde vivas, te parecerán altas o bajas. A mí me parecieron suficientes para que el expediente terminara en un archivero, lejos de afirmar que todo da igual. Inhabilitación para administrar bienes ajenos por un tiempo. Medidas de restricción de acercamiento. Nada de película, papeles. A Cora la imputaron por coautoría. Salió con una pena en suspenso y una condena social que dolió más que una multa. Soren, por su parte, además de lo penal, tuvo que enfrentar a sus deudas cuando el cliente al que apostaba su futuro le cerró la puerta. Yo no llamé a nadie para pedir eso. Empujé 2 fichas antes, ya lo dije, que cada quien sume. A mi alrededor hubo quien me felicitó en voz baja y quien me llamó exagerada. Un vecino dijo que había que lavar la ropa en casa. Le respondí que yo lavé en casa todo lo que pude, pero cuando te cortan el gas, llevas la ropa a la casa de al lado. No me hizo falta elevar la voz. Tengo el privilegio de una edad en que las frases caen como piedras redondas. No cortan, pero dejan marca. Bruna me escribió una carta desde un lugar con muros blancos. Me pidió perdón con tinta azul prolija. Me dijo que la asustaba el paso del tiempo, que tuvo miedo de quedarse atrás, que vio la herencia como una tabla de surf y se olvidó de que el mar es otro. Me dijo que yo había sido dura, que a veces la dureza se hereda como un gesto en la boca. Le respondí con 2 líneas. Estoy viva. Eso no te lo debo. Lo otro lo vemos en otro siglo. Naim vino una vez a tocar el timbre, violando cautelar. Llamé al 911. Lo vi alejarse con las manos en los bolsillos. No le deseo nada. No sé cómo se desea nada. Sé trabajar, sé atornillar, sé hacer té, sé firmar en la línea punteada. Lo demás es para gente con más tiempo que yo. Con la fundación, las cosas se pusieron lindas y complicadas como todo lo que vale. La ONG nos ayudó a no cometer torpezas. El patronato se reunió en mi cocina las primeras veces. Yo hacía café y Doria traía medialunas que compraba con el vuelto de las compras del hospital, que después anotaba en una hoja para no mezclar plata, porque eso también es cuidado. Instalamos mesas tibias en 2 salas más. Hicimos una ropería con mantas y pijamas. Conseguimos un convenio con una cadena de supermercados que nos dona frutas a punto. No me convertí en santa, me convertí en útil, que es una manera más concreta de no morirse antes de tiempo. Cuando un nene me dijo, gracias por la banana, supe que las palabras sirven si alimentan. He dicho mucho y tal vez me falten cosas. Una de ellas, ¿me arrepiento de no haberles dejado nada a mis hijos? No, lo digo sin teatralidad. Llevan sus apellidos, su salud, su talento. La herencia también es la educación que les di. Comer en la mesa, no patear al gato, decir por favor cerrar la perilla del gas. Si no lo aprendí